Hay un país, bueno, de hecho es el único país que en su bandera tiene una Biblia. ¿Alguien sabe qué país en su bandera tiene una Biblia? República Dominicana. Ahora, si usted presta atención y mira detalladamente esa Biblia abierta que aparece en la bandera de República Dominicana, está abierta a un pasaje en particular. ¿Alguien sabe qué pasaje es? Bueno, el pasaje que aparece es Juan 8, 31 y 32. Y es donde vamos a estar en esta tarde en Juan capítulo 8, versículo 31. De hecho, vamos a llegar hasta el 36. En nuestra serie Jesucristo Basta, hemos estado caminando por el Evangelio de Juan ya por un tiempo, versículo a versículo. Hoy va a ser el último domingo en Juan. Ya la próxima semana estaremos en los Salmos y en el mes de septiembre vamos a estar en una serie titulada Los unos a los otros, y en el mes de octubre es que vamos a regresar nuevamente a Juan capítulo 8 y retomaremos entonces en el versículo 37 donde nos habremos quedado en el día de hoy. Juan capítulo 8, versículo del 31 al 36. Le animo a que use la aplicación de la iglesia. Los pasajes, los versículos, el título, los puntos no van a salir hoy en la pantalla. Todo está escrito en la aplicación de la iglesia, así que haga uso de eso si desea y puede tomar notas. Juan capítulo 8, versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron, ellos, haciendo una referencia a los que habían creído, dijeron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Y ese es el título del mensaje en esta tarde: realmente libres. En el versículo 31 Jesús le estaba hablando a los que habían creído. La semana pasada estuvimos mirando acerca de 3 formas de perderse el cielo y nos detuvimos en el versículo 30 donde dice que Jesús, al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Y vimos el domingo pasado que una forma de perderse el cielo es creer en tu propia justicia, creer que tú no necesitas perdón, que tú estás bien delante de Dios, que tus méritos son suficientes, que tu vida al final de los días, cuando estés frente a Dios, Dios va a poner una balanza, tus obras buenas y tus obras malas, y como tú trataste de hacer el bien a todo el mundo, perfecto, Dios te va a aceptar. Pero vemos que nuestra justicia ha sido manchada por el pecado y no hay justo ni aun uno. Nadie llega al estándar perfecto de Dios, y que si Dios nos trata como merecemos, no debería ser gracia, no debería ser el perdón, sino debería ser justicia, condenación eterna. Segundo, vimos que otra manera de perderse el cielo es amar al mundo. Y tercero, negar que Jesús es Dios. Ahora, lo opuesto de perderse el cielo es ir al cielo, ¿verdad? ¿Y cómo se va al cielo? Creyendo en el Hijo de Dios. Ahora, vamos a ver en el versículo 31 y 32 algo importante, porque hasta este momento todo el Evangelio de Juan ha mencionado la importancia de creer en Jesús. Pero Juan no nos ha dado los detalles, como vamos a ver aquí, tan definitivo de qué realmente significa creer en Jesús. Si tú estudias, comenzando en el capítulo 1 hasta donde hemos llegado, por ejemplo, vamos a notar de que muchas personas creyeron en Jesús. Juan 2:23, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, dice que muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía.
En el capítulo 4, en la famosa historia de la mujer samaritana, en el versículo 39 leemos que muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer samaritana, por lo que ella decía acerca de Jesús. En esa misma historia, en el versículo 41 dice que y muchos más creyeron por su palabra. El oficial de un rey, al ver que Jesús sana a su hijo, en ese mismo capítulo 4, versículo 50, dice, Jesús le dijo a ese oficial del rey, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. E incluso en el versículo 43 dice que toda su casa creyó con él. Capítulo 6, versículos 69 y 70, vemos a Pedro decir que nosotros, es decir, los discípulos, hemos creído que tú eres el Cristo, que eres el Hijo de Dios. Sin embargo, en el versículo 71, Jesús le dice a Pedro, después de hacer esta afirmación, Jesús le respondió, ¿no os escogí yo a vosotros los 12 y sin embargo uno de vosotros es un diablo? Y entre esos que habían creído estaba Judas. Versículo 31 del capítulo 7, capítulo anterior a donde estamos ahora, dice que muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho, refiriéndose a Jesús? Es que vemos que creer en Cristo es algo que se repite mucho en el Evangelio de Juan. Ahora, no es hasta este pasaje que Juan nos va a mostrar lo que verdaderamente es creer en Cristo. Muchas personas hoy dicen creer en Dios, ¿verdad? Todo el mundo dice creer. Los ateos son la minoría, para que usted lo sepa. Todo el mundo cree en algo. Ahora, ¿cuál es la fe que salva? ¿Cuál es la creencia verdadera? ¿Cómo sabemos nosotros que alguien verdaderamente ha creído en Cristo? Bueno, la marca, vamos a ver ahí en el versículo 31, que la marca de un verdadero discípulo es la obediencia a Jesús, a su palabra. El versículo 31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis libres. Eco de la Gran Comisión. La Gran Comisión es enseñarle a obedecer todas las cosas que yo os he mandado. Vemos que el discipulado, la obediencia, la marca de un discípulo, de alguien que verdaderamente ha creído que tiene vida eterna, es alguien que obedece la palabra, permanece en la palabra. La perseverancia es importante. Así que ser realmente libre va más allá de tú decir que eres realmente libre. Ser cristiano, ser alguien que posee vida eterna, vamos a ver que es alguien que permanece en la palabra. Ese es el punto número 1. Alguien que es realmente libre permanece en las palabras de Cristo. John MacArthur, hablando de este pasaje, dice que cuando tú obedeces la palabra de Dios, tú estás dando evidencia de que tú amas a Dios. Dice, si me amáis, obedece mis palabras. La marca de un verdadero creyente no es una profesión de fe, aunque incluye eso, o un evento en el pasado. La marca de un verdadero creyente es permanecer en su palabra. La Biblia describe al no creyente como alguien que no tiene la verdad. Describe al no creyente como alguien que se aparta de la verdad. Puede estar por un tiempo en la verdad y después apartarse de la verdad. Lo vemos en 1 Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Incluso cuando llegamos al libro de los Hechos, en el aposento alto había solamente 120 personas. Así que muchos que profesaron decir haber creído en el Cristo,
al final era una profesión de fe superficial que puede existir en muchas personas. De hecho, eso es muy común. Personas que por un tiempo profesan fe en Jesús y amar a Jesús, y pueden estar en la iglesia cantando y levantar las manos, y pueden emocionarse, y pueden los pelos pararse de punta, y pueden estar involucrados en el ministerio, y pueden ser incluso miembros de esta iglesia, y no son salvos. La palabra de Dios describe al no creyente como alguien que siempre está incluso estudiando, pero nunca llega al conocimiento de la verdad. Es alguien que se opone a la verdad, que aparta sus oídos de la verdad. Todas son características de alguien que no ha creído en la verdad. Ahora vemos que la palabra también describe que aquellos que verdaderamente han creído adoran a Dios en espíritu y en verdad. En Juan 4 estudiamos acerca de eso. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Los verdaderos creyentes están comprometidos con la verdad. Los verdaderos creyentes obedecen la palabra de Dios, aman la verdad, hablan la verdad, caminan en la verdad. Juan nos va a enseñar cómo luce alguien que verdaderamente es cristiano, porque nosotros necesitamos saber quién no es salvo para poder predicar el Evangelio. Porque muchos creyeron y Jesús ahora va a ir de una profesión de fe superficial o iniciar y va a profundizar más y va a llevarlos a que se examinen y puedan ver esa profesión, esas palabras que han verbalizado. La única forma de saber de que las personas habían creído en él fue porque ellos lo dijeron, ¿verdad? Hemos creído, incluso en el capítulo anterior vimos personas que decían, verdaderamente Él es el profeta, Él es el Cristo. Ahora Jesús va a mostrar el camino que es angosto. Y necesitamos entender quién es salvo y quién no es salvo para poder predicar la palabra de Dios, evangelizar. Porque las buenas intenciones no son suficientes para que una persona sea salva. Es bueno tener buenas intenciones, pero las personas son salvas a través de la fe en el Hijo de Dios. La Biblia nos exhorta a que seamos muy intencionales con esto. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, Pablo le dice a la iglesia, hablándole a la iglesia, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Dice, examinaos vosotros mismos, porque de esto depende tu eternidad. De esto depende dónde tú vas a pasar la eternidad. De esto depende si eres perdonado o eres condenado. De esto depende si eres hijo de Dios o hijo del diablo. Si estás bajo el dominio del reino de la luz o bajo el dominio del reino de las tinieblas. Mateo 7, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, porque no todo el que me dice, y aquí vemos la parte de profesar, que es importante, pero no es la marca que le da el sello a una verdadera profesión. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Aquí vemos la parte de la obediencia, la parte de permanecer en su palabra, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, fíjense que nos dice algunos, fíjense que nos dicen la mitad, dice, muchos dirán ese día, ¿qué día? El día que estemos nosotros frente a Dios, en el juicio final. Muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, fíjense que Jesús es el juez eterno del universo. Jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Lucas 8 habla en la parábola del sembrador, muy conocida, acerca de aquellos que creyeron por un tiempo. Creyeron por un tiempo, creyentes a medio tiempo.
El que es realmente libre permanece en las palabras de Cristo. Permanecer en su palabra. No es por un tiempo, no fue una temporada. Permaneces en su palabra. Ahora, ¿significa eso que nosotros que hemos creído obedecemos o permanecemos en la palabra perfectamente? No, ¿verdad? Nadie obedece la palabra de una forma perfecta. Pero sí significa de que nada ni nadie nos podrá separar de Cristo. Que aquellos que poseen fe verdadera, esa fe es indestructible. Miren la vida de Job. Si alguien tenía razones para decir, no creo más, ¿quién era? Miren a Pedro. Pero el diablo no pudo separarlo de Cristo permanentemente. Hubo un momento donde él resbaló, un momento donde él negó a Cristo. Y no necesariamente a veces el cristiano lo hace con sus palabras, a veces lo hacemos con nuestras acciones. Cosas tan sencillas como en el contexto del trabajo a veces se ve mucho eso, ¿verdad? Cristianos que se avergüenzan de que son cristianos y que no quieren hablar. Y estamos negando a Cristo con nuestra actitud. Pero vemos que el cristiano, aquella persona que verdaderamente ha creído, su fe es indestructible, jamás podrá ser separado de Cristo. Así que dicho de otra forma, mirando lo que Jesús dice aquí, que si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, es que aquel que posee fe verdadera, posee una fe que es para siempre. Y que permanece hasta el fin, será salvo. Los salvos son los que permanecen hasta el fin. Y esto es importante porque es una realidad en la vida de la iglesia. Por la iglesia pasan muchas personas. Y en la iglesia pueden haber personas que no son salvas. Y Jesús aquí está mostrando la importancia de que creer en Él significa permanecer en su palabra. En el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquellos que han sido libertados por la verdad son aquellos que permanecen en la verdad. Y esa palabra conoceréis ahí que vemos en el versículo 32 es una palabra que habla acerca de una relación íntima, que la base es el amor. Incluso Dale Orland, hablando de esto, dice que los creyentes obedecen porque es lo que disfrutan. En su nueva inclinación aman a Dios, desean permanecer en Dios, en su palabra, obedecer su palabra, amar su palabra, caminar en su palabra. La palabra ahí conoceréis es ginosco y es un verbo muy interesante porque habla acerca de acción. Es algo que está tomando lugar en la vida de aquel que verdaderamente ha creído, que es algo constante, que está produciendo vida en esta persona. Habla acerca de conocer a través de la experiencia personal. Conocer la verdad está hablando de un impacto personal, de algo íntimo. No es más que un concepto, como hemos dicho en nuestra iglesia. Es más que nosotros haber escuchado una prédica, es que esa verdad ha entrado en nuestras vidas, nos ha dado vida eterna, nos ha cambiado y ahora aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados tienen vida en Cristo Jesús. Por eso dice que Él nos ha salvado para que nosotros anduviésemos en esas obras que Él creó antes de la fundación del mundo. Hay un ejemplo de la palabra aquí, conocer, que lo vemos en Lucas 1:31, porque el versículo 32 es importante que lo entendamos, donde Jesús dice, conoceréis la verdad y esa verdad os hará libres. La palabra ahí conoceréis, ginosco, aparece en Lucas 1:34, y escucha lo que dice Lucas 1:34, hablando acerca de la historia de cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice lo que Dios iba a hacer en su vida. María
le responde al ángel. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco hombre. Está hablando de intimidad. Está hablando de una relación íntima, de conocer a otra persona a un punto profundo, más allá de que nos vemos y nos saludamos. Está hablando de la intimidad máxima que se puede experimentar entre dos seres humanos. Ahí está la palabra ginosco, puesto que no ginosco a hombre. Así que la palabra en el versículo 32 de conocer la verdad es más que ir a la escuela y que te lo hayan enseñado y que te lo hayan explicado. Esta es una verdad que te ha transformado, que cambia, que es imposible ahora no permanecer en la verdad. Es imposible ahora no desear la verdad, no vivir la verdad. Y Jesús hace evidente aquí que ellos no eran verdaderamente libres. ¿Cómo sabemos que aquellos en el versículo 30 de que muchos creyeron en Él, y Jesús ahora hablándoles a ellos, les decía a los judíos que habían creído en Él, que habían profesado creer en Él, ¿cómo sabemos de que ellos verdaderamente no habían creído en Él? Bueno, el versículo 22 está hablando como algo que no ha tomado lugar en sus vidas. Si conocen la verdad, en pocas palabras, ustedes no conocen la verdad. Si conocen la verdad, entonces verdaderamente van a ser libres. Esto quiere decir que pueden haber personas que creen que son salvas, pero no lo son. Peligroso. Muy peligroso pensar de que uno es salvo y no lo es. Bueno, ¿cómo yo sé si soy salvo? Bueno, examina tu vida y mira tu vida a ver si existe un deseo por esa verdad. Obediencia a la verdad. Si es el que está dictando tus pasos, el que mueve tu corazón, lo que hace latir dentro de ti, lo que más deseas y atesoras. Una de las grandes dificultades con el pecado es que nos cuesta detectar la realidad del pecado. Y estas personas eran prisioneras del pecado. ¿Por qué? Porque más adelante en el versículo 23, ellos le dicen, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú si seréis libres? Y Jesús le dice, en verdad os digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Ellos eran esclavos del pecado. Y lo peligroso con el pecado es que es difícil de detectar de que una persona es esclava del pecado, que está bajo el dominio del pecado. El cristiano ha sido libertado del dominio del pecado, pero todo aquel que no es cristiano está bajo la esclavitud del pecado. Y lo difícil de eso es que es una realidad de adentro hacia afuera. Si tú estuvieras en una cárcel en este momento, detrás de barrotes, es fácil saber de que estás en una cárcel, ¿verdad? Pero como es algo interno que comienza desde adentro, es difícil detectar y que una persona pueda ver de que es esclava del pecado. El pecado tiene cautiva tu voluntad, tus deseos. Agustín decía, hablando acerca de la libertad, que la libertad es la habilidad de elegir lo que queremos. Y cuando una persona es verdaderamente libre, hablando ahora en términos teológicos, es que tú tienes la libertad de escoger verdaderamente lo que tú deseas. Ahora, el pecado ha dañado la voluntad del ser humano. Y todos aquellos que no son de Cristo escogen libremente hacer lo que ellos quieren, pero lo que ellos quieren ha sido plasmado, influenciado, manchado por el pecado. Ahora, aquellos que han creído en Cristo, que ya no están bajo el dominio del pecado, tienen la habilidad de poder escoger no pecar.
Déjenme ponerles un ejemplo. Este es un ejemplo que escuché bien bueno de Sujel Michelem, hablando acerca de una persona, por ejemplo, que está en el contexto que le gusta apostar o lo que es el gambling, la persona que está jugando constantemente los raspaditos, constantemente a la lotería, y al principio esa persona siente una libertad de poder usar su dinero para hacer eso, ¿verdad? Y compra raspaditos, y compra lotería, y apuesta dinero, y va al casino. Lo que esa persona no nota es que mientras más lo hace, más dependiente se vuelve del juego. Y con el tiempo se hace más difícil de poder zafarse de eso, ¿verdad? Así que cada vez que una persona apuesta dinero, o compra raspaditos, o compra lotería, y está en ese mundo, lo hace porque quiere, ¿verdad? Lo hace libremente. Ahora él decía, pero ese querer no es un querer de alguien libre, sino de alguien que está esclavizado por las apuestas. Y él decía, y tú puedes saber que tú estás malgastando el dinero, pero lo sigues haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo siguen haciendo? ¿Por qué no pueden dejar de hacer eso? Porque el deseo del pecado se sobrepone a la razón. Se sobrepone a incluso tú saber de que eso está mal. ¿Por qué? Porque eres esclavo del pecado. Y el pecado tiene más poder que tú. Por eso necesitas a alguien más poderoso que el pecado y más poderoso que tú para poder libertarte a ti del pecado. Y eso solamente lo puede hacer Cristo. Solo Cristo puede libertar del pecado. Dile a tu vecino, solamente Cristo puede hacer eso. Ahora miren el versículo 33, dice que ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Bueno, los judíos estaban bajo una esclavitud de una religión falsa, una religión, un sistema religioso de obras muertas. Ellos eran prisioneros de eso, de obras muertas, vivían bajo esa esclavitud. Y lo que vemos que Jesús está haciendo aquí es que está trazando la línea, está mostrando que para verdaderamente ser libres es a través de la fe en Él, en el Hijo de Dios. No a través de nuestras obras, no a través de un sistema religioso, sino a través de una persona. Y si hay algo que el Evangelio hace, es que el Evangelio te convierte o te molesta. ¿Sí o no? No hay término medio. El Evangelio confronta. Confronta al pecador con su estado. Y el ser humano le encanta palabras como libertad, como conocer la verdad. Todo el mundo, nadie quiere ser bruto, ¿verdad? Nadie dice, yo estoy estudiando para ser bruto. Todo el mundo quiere estudiar porque quiere saber la verdad y quiere conocimiento y quiere ser libre. Incluso lo vemos en nuestro país, en las primeras 10 enmiendas de la Constitución, de Bill of Rights. Una de las cosas que habla acerca de la Constitución es que dice que garantiza derechos civiles y las libertades del individuo, como la libertad de expresión, prensa y religión. El himno de este país 4 veces menciona the land of the free and the home of the brave. 4 veces. Nos enorgullecemos con decir que esta es la tierra de la libertad. La tierra de los libres y el lugar de los valientes. Y si no me cree, si hay orgullo en esto, vaya algún día a algún estadio que se esté cantando el himno, para que usted vea cómo se canta esto. Ahora, el problema más grave que tiene el ser humano es que no se da cuenta de que esa libertad que él piensa expresar realmente es una libertad que no es libertad. Porque el ser humano es esclavo del pecado. Así que el problema más grave para una persona no es que la persona esté deprimida. El problema más grave para una persona
no es que tenga problemas de matrimonios. El problema más grave en la vida de una persona es que ha pecado contra Dios. Esa es la gravedad que sobrepasa cualquier otra urgencia. Que hemos pecado contra Dios y somos esclavos del pecado. Y dice el versículo 35 que el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Aquí está hablando él acerca de eternidad. Aquellos que son esclavos del pecado no permanecerán para siempre. Si tú nunca has visto o nunca te has visto, y esta es la parte de uno autoexaminarse, si tú nunca te has visto como una persona que necesita el perdón de Dios, usted no es cristiana. Si tú no eres una persona que se ha visto con necesidad de ser perdonado por Dios, con necesidad de un Salvador, usted no ha creído en el Hijo de Dios. Aparte de lo que usted pueda decir. Ahora, la buena noticia es que si tú reconoces y deseas ser salvado, hay alguien que te puede hacer libre. Y ese es Cristo Jesús. Recuérdense que Dios ha enviado, hablando hoy, cantábamos acerca de un buen Padre. ¿Por qué sabemos que Dios es bueno? Bueno, porque Él ha descendido para liberarnos a nosotros de nuestra esclavitud y tomar nuestro lugar. Y a través del Hijo de Dios, hacer por nosotros lo que no podíamos hacer, que era zafarnos de ese yugo, de esa esclavitud que nosotros estábamos experimentando del pecado. Y vemos la gracia de Dios. Esa es la buena noticia. Y vemos aquí el corazón de Cristo. Cristo se pudo haber callado con esas personas que inicialmente profesaron fe en Él. Y bueno, vamos a dejarlos así en ese estado total. No, Él va más allá y vemos la palabra. Estas cosas se han escrito para que podamos entender y ver que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que al creer en Él tengamos vida eterna en su nombre. Esa es la buena noticia, que en Cristo podemos ser verdaderamente libres. El versículo 36 dice, si el Hijo os hace libres, no dice a lo mejor, no dice, depende de cómo te vaya la vida. Dice, si Él te hace libre, realmente, verdaderamente, de seguro seréis libres. Estas cosas se han escrito para que nosotros que hemos creído en Él, sepamos que tenemos vida en su nombre, que tenemos vida eterna. Ahora, la pregunta es, ¿realmente libres para qué? ¿Para qué Él nos liberta del pecado? Él nos salva y nos redime. Bueno, pero ¿para qué? Y lo segundo es, que quiero que veamos en el pasaje, es que realmente hemos sido libertados para servir al Hijo de Dios. Hemos sido libertados para permanecer en Él, en su palabra. Es interesante que en el versículo 36 y en el versículo 31 se usan dos cosas diferentes para describir cómo alguien es liberado del pecado. Perdón, el versículo 32. El versículo 32 dice que es la verdad la que te hace libre, ¿verdad? Ahora miren el versículo 36. El versículo 36 dice que es el Hijo de Dios el que te hace libre. ¿Cuál de los dos es? Bueno, ojeen Juan hacia atrás. Vayan conmigo al capítulo 1. En el capítulo 1, en el versículo 14, dice que el Verbo se hizo carne, hablando de Cristo, la encarnación. Él baja del cielo, Él tomó humanidad y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora mire el versículo 17. Versículo 17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. En otras palabras, la verdad es una persona. Y se llama Jesucristo. En Juan 14:6 Jesús afirmó, yo soy el camino y
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O en pocas palabras, si quieres llegar al Padre, tiene que ser a través de mí. A través de mí. Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Así que lo que nos libera a nosotros del pecado no es un conocimiento, es una persona. Es Dios mismo. Él es el Salvador del mundo. Creer en Él, en Jesús, poner la fe en Él, en Jesús. Esto es de vital importancia porque la palabra de Dios nos enseña que la salvación es a través de la fe en la verdad. Y la verdad es una persona. En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 12, versículo 13, escuche lo que dice. Nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Pablo hablando acerca de la iglesia en Tesalónica. Damos gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe en la verdad. Jesús da inicio a su ministerio en Lucas 4 predicando Isaías 61. Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Y esto no es pobre económicamente, pobres en espíritu, aquellos que están en bancarrota espiritual delante de Dios, que no hay nada que ellos puedan aportar para que Dios los salve. Alguien que es pobre es alguien que no tiene nada, ¿verdad? Bueno, no hay un mérito en nosotros que mueva a Dios para que nos salve. Él lo ha hecho libremente, gratuitamente. Y dice Isaías 61, hablando del Mesías, me ha enviado, es decir, el Mesías ha sido enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Ahora, ¿libres de qué? ¿De qué nos libera Cristo? Nos libera del pecado, nos libera de las consecuencias del pecado, nos libera del poder del pecado, nos libera de la condenación del pecado, nos libera de la muerte eterna, Él nos libera a nosotros del dominio del diablo, nos libera del infierno. Él hace eso en nuestras vidas. Aquellos que creen en Él, que permanecen en Él verdaderamente, eso que acabo de leer es cierto en sus vidas. Ahora, si tú eres libre en Cristo, dígame, por favor. Ahora, si tú eres libre en Cristo, Él te ha liberado para que le sirvas. En 1 de Pedro 2:16, Pedro le dice a estos cristianos, andad como libres, ¿sí? Anden como personas que han sido perdonadas, anden como personas que han sido ahora adoptadas en la familia de Dios, anden como personas que ya no están bajo el dominio del pecado, en la condenación del pecado. Aquellos que dice en 1 de Pedro 2:16, dice, anden como libres, pero no usen esa libertad como pretexto para la maldad, sino usen esa libertad, dice, empleadla como siervos de Dios. Aquellos que han sido liberados emplean esa libertad que disfrutan para servir a Dios, para permanecer en Él. La libertad que el Hijo de Dios efectúa en uno impacta a la persona, cambia a la persona, cambia cómo vivimos. Romanos 6:22 dice ahora, habiendo sido, y aquí es más explícitos, libertados del pecado.
¿Para qué? Bueno, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. En Gálatas 5:13 leemos también, porque vosotros, hermanos, a libertad fueron llamados. La salvación es un llamado a ser libres en Cristo, libres del pecado. Pero ahora dice, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí Pablo lo que nos está enseñando es que no te atrevas de usar tu libertad que tienes en Cristo como un pretexto para vivir como se te antoje. Es lo que aquí vemos la palabra de Dios diciéndole, advirtiéndole al cristiano. O en otra manera lo podemos poner, aquellos que viven como quiera, como se les antoje, es una evidencia de que realmente no son libres. Porque los que han sido liberados no para ser ahora esclavos del pecado, ni esclavos de sí mismos, sino esclavos de Cristo. Dice que profesamos a Jesús como Señor, ¿verdad? Y Salvador. Hemos sido llamados para que usemos nuestra libertad para servirles a Él. No hay tal cosa como un cristiano que no se compromete, no hay tal cosa como un cristiano que le dice a los demás, bueno, yo voy a seguir a Cristo, voy a servir, voy a hacer esto si tengo tiempo, si se me antoja. Ser realmente libre significa y resulta en hacer correcto lo que es, en hacer con gozo lo que es correcto, en poner en práctica la palabra de Dios. El cristiano con gozo obedece los mandamientos, dice que no son gravosos para el que realmente ha creído. Aquellos que han conocido a Jesús, que han creído verdaderamente en Él, no obedecen entre dientes, obedecen con gozo, porque su deleite está en obedecer a su Señor, en buscarle a Él. Y termino con esta historia. Dice que una vez entró un hombre a un crucero y estaban ahí en una mesa. Unos hombres estaban jugando cartas y estaban apostando y estaban jugando con dinero y estaban malgastando los recursos que tenían. Y estos hombres que están ahí invitan al hombre que había entrado a jugar. Ven, juega con nosotros. Vamos aquí a jugar las cartas y vamos a apostar un rato. Y el hombre le dijo, yo no puedo porque yo soy manco. Entonces los que estaban sentados a la mesa miran al hombre y se dan cuenta de que el hombre tiene manos. Y le pregunta, ¿cómo que tú eres manco? Si nosotros vemos que tú tienes 2 manos. Y el hombre le dice, sí, pero estas manos no son mías. Estas manos han sido compradas por la sangre del Cordero. Y ahora no me pertenecen a mí. Y ahora mis manos, que antes eran usadas para la iniquidad, ahora deben ser usadas para la justicia. Y podemos decir eso de las manos, pero también lo podemos decir de todo nuestro ser. Hemos sido comprados a precio de sangre, libertados del pecado, para servirle a Él. Vamos a orar.